La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Vox ha pulsado el botón con el que cree poder resetear su propia estrategia y las dudas en el mapa político de la derecha. Abandona los 5 gobiernos autonómicos que tiene con el PP y le retira su apoyo parlamentario en Baleares. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes. Y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. 3 horas de reunión con hora y media de retraso necesitó ayer Santiago Abascal para salir después a hablar con la cúpula de su partido y cargar así con todo contra Alberto Núñez Feijóo. Y aunque esta decisión es el resultado de una amenaza que tomó forma desde hace un par de semanas y despeja las primeras dudas, esta mañana todavía quedan varias preguntas. ¿Se irán todos los cargos de Vox aceptando lo que ordena Abascal? ¿Qué ocurrirá con los presidentes de parlamentos autonómicos? ¿O con los cargos que ocupan personas que no militan en el partido, los independientes? ¿Y con los ayuntamientos? ¿Habrá alguna tentación de adelantar elecciones o de fichar en Río Revuelto? Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hoy lo van a escuchar aquí a lo largo de la mañana. Se van a ir alternando dimisiones con comparecencias para anunciar cómo se reestructura cada gobierno. Sea como sea, se abre una nueva etapa a partir de que el PP aceptara la reubicación voluntaria de 110 chicos menores si miramos a las 5 comunidades en que comparten gobierno. Entre ellas, por cierto, suman más de 11 millones y medio de habitantes. Josué Coello, buenos días. Ángeles, buenos Y días. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos primero con Vox, que ha puesto aquí su línea roja. Anoche anunció la ruptura en estas 5 comunidades a las que hay que añadir el apoyo que le daba al PP sin participar del gobierno en Baleares. Un discurso duro contra Feijóo, pero del que todavía no sabemos si lo que va a salir es un Vox, Josué, que bloquea al Partido Popular en esos parlamentos. Sí, pasaremos a la oposición leal y contundente, decía anoche un convencido Santiago Abascal en su breve declaración de poco más de 4 minutos, donde no hubo ni periodistas ni preguntas. Tiempo más que suficiente para él, donde argumentó este movimiento con 2 ideas. Existe un gobierno corrupto de Pedro Sánchez, que ahora es apoyado por Alberto Núñez Feijóo. Y por ahí, según el líder ultra, no podía pasar ni él, ni su partido, ni sus dirigentes. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. Vox sale de los gobiernos de coalición con el PP en Castilla y León, Murcia, Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura y deja de apoyar en Baleares. Seguirán gobernando juntos en los ayuntamientos y está por ver cómo se reestructura el partido en esas autonomías después de un intenso debate en la tarde-noche de ayer donde, Ángeles, hubo más discrepancias internas de las previstas por este movimiento de Vox. Hay algunos datos relevantes para entender lo que vamos a ver. En todas estas comunidades los presupuestos ya están aprobados. Mariela, y en este contexto, no alegría, pero preocupación ninguna en el Partido Popular. De hecho, creen que Vox comete un error que les puede venir bien y, en todo caso, han decidido esperar a que sea Feijóo quien haga hoy la valoración pública de la ruptura. La espera de esa valoración, lo que trasladan desde los distintos territorios es que los varones del PP continuarán gobernando en minoría y no plantearán elecciones, al menos en el corto plazo. La número 2 del partido también insistía en esa idea. Cuca Gamarra. Vox está siendo absolutamente irresponsable. Los presidentes del Partido Popular son grandes dirigentes y darán estabilidad a esos gobiernos en el marco que tengan que darlos. Recuerdan los populares que todos sus presidentes autonómicos tienen sus presupuestos aprobados. Además, no descartan que Vox sufra deserciones y que algunos de sus cargos, recordamos que hay independientes, no sigan la orden de Abascal. Ahora bien, el PP se prepara también para tener que lidiar con los presidentes de los parlamentos autonómicos de Abascal, ya que asumen que no dimitirán. Además, se da la circunstancia de que, a excepción de en Baleares, donde sí se puede, en el resto de parlamentos que preside Vox, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, este cargo no puede ser destituido por mayorías alternativas y una mesa parlamentaria controlada por un Vox en pie de guerra, Ángeles, puede complicar y mucho la gobernabilidad en esas 3 comunidades del PP. Mariela, Josué, seguimos en el abierto. Hasta luego. Ahora. Anoche habló Pedro Sánchez desde Washington, a donde ha ido a la cumbre de la OTAN. Yo creo que hoy es un gran día para España, lo creo. Creo que España hoy es un país mejor y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Dijo esto y pidió a Feijóo que ahora sea él quien rompa con Vox y dé marcha atrás en algunas de las iniciativas que han aprobado juntos.
Sí, Vox ha roto con el PP, pero para el gobierno la clave será comprobar si Feijóo rompe con las políticas desplegadas por el partido de Abascal. Desde Washington, Sánchez pedía al líder del PP que aproveche la gran oportunidad que dice tiene por delante para apoyar, por ejemplo, la reforma de la ley de extranjería y solucionar así la crisis humanitaria que sufren los menores migrantes en Canarias. Por tanto, la prueba del algodón para saber no si Vox ha roto con el Partido Popular esos gobiernos, sino si el Partido Popular ha roto con las políticas de Vox, es que llegue al acuerdo con el Gobierno de España en una propuesta que creo que es razonable, como es la reforma de la ley de extranjería. Para el PSOE, la mera decisión de la ruptura, que recuerdan ha tomado Vox, no centra ideológicamente al PP. Quieren saber en la Moncloa si la reestructuración de los gobiernos autonómicos supone también un repaso a la estrategia y si Feijóo apuesta por hacer una oposición más constructiva también a nivel nacional. En Ferraz descartan salir al rescate de los populares, solo darán sus votos a los de Feijóo en esos territorios si deciden retroceder en las leyes ideológicas que han puesto en marcha. Guille, gracias. Hasta luego. Pasan las cosas muy deprisa, pero una de esas iniciativas aprobadas por PP y Vox ocurrió ayer en la Comunitat Valenciana. Vamos a ello, presidente. Le voy a decir la diferencia entre su ley de memoria y la ley de concordia. Con abrazo incluido entre presidente Mazón, PP, y vicepresidente Barrera, Vox, para derogar la ley de memoria histórica. Pero solo unas horas después, el propio Mazón fue el primero en cesar al vicepresidente y a los otros dos consejeros valencianos de Vox. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Después de hablar con ellos y agradecerles su labor y la de sus equipos durante este año, dijo que ha sido un honor trabajar con ellos en el Gobierno del Cambio y afirmó que hoy reforzará el compromiso con el mejor presente y futuro para la comunidad. Mazón comparece esta mañana a las 9 antes de presidir un pleno de su gobierno convocado con carácter extraordinario. Ninguno de los tres ex representantes de Vox en el gobierno valenciano se ha pronunciado. Sí que lo ha hecho la presidenta del Escor, Llanos Massó, que lo es en virtud de ese acuerdo que se ha roto. Señalaba en un mensaje que se afilió porque la lealtad, la coherencia y el respeto a las palabras dadas tienen sentido en Vox. Solo puede dejar de ser presidenta si dimite o pierde la condición de diputada. Y de repente un pequeño respiro, sobre todo en algunos puntos del norte, donde las temperaturas pueden caer hasta 10 grados, aunque sigue el calor. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, sigue el calor, sobre todo en el extremo sur del país, especialmente en el este de Andalucía. Atención, Málaga, Almería, hasta 40 grados. También en el interior de la región de Murcia esperamos esos valores, pero en el resto del país mucho menos calor, incluso muchísimo menos que ayer. Por ejemplo, en el extremo norte, en el Valle del Ebro y sobre todo en el Alto Ebro, las temperaturas bajan hoy hasta 10 grados. Por ejemplo, en Zaragoza pasaremos de los 40 grados que teníamos ayer a tan solo 29 grados de máxima hoy. Todo ello en un día con tiempo estable en general, salvo en el Cantábrico. Por allí seguirá lloviendo, al menos durante la primera mitad del día, chubascos por la tarde en puntos del interior de Cataluña y atención en Canarias, porque seguimos con un importante temporal marítimo y además hoy suben y mucho las temperaturas en el archipiélago. Un día con toda la política acelerada porque también hoy, en algo más de media hora, Esquerra ha convocado un acto en Cantallops, en Girona, en la frontera con Francia. Porque esta mañana vuelve la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, junto a otras 4 personas que fueron imputadas por el caso Tsunami, ya archivado. Lo hacen después de 7 años fuera de España. Y aparece una lectura política, que el partido se pueda pacificar y se allane la investidura de Salvador Illa, en esa localidad fronteriza a la que va a llegar la dirigente de Esquerra, está nuestra compañera Laura Pons. Buen día. Hola, buen día. Sí, regreso después de más de 6 años viviendo en Suiza. Rovira, Wagensberg y otros 3 militantes independentistas cruzan a esta hora la frontera entre Francia y España para llegar a Cantallops, un pueblo de l'Alt Empordà. Primera parada aquí, recibimiento por parte de Junts, Esquerra, la CUP, parlamentos de los 5 que regresan y acto seguido viajarán hasta Barcelona. Como decía Sánchez, la vuelta de Rovira es un punto de inflexión para la investidura, acelera, precipita las negociaciones. De hecho, las partes trabajan con la idea y con la intención de poder lograr un acuerdo en las próximas 2 semanas para, si se consigue el pacto, someterlo a votación de las bases antes del mes de agosto. Los partidos admiten que las negociaciones avanzan a buen ritmo y creen que en los próximos días deberían evidenciarse síntomas
o pistas de ese progreso. Hay citas importantes en las próximas horas en este sentido. Hoy reunión en Esquerra Republicana, domingo Consejo Nacional del PSC y el lunes Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que la Moncloa valora muy positivamente la presencia de la consellera Natalia Masguix. Gracias, Laura. Debe soplar la tramuntana en Cantallops. Fue un error del juez García Castellón lo que llevó al archivo del caso Tsunami, pero los tribunales todavía discuten el alcance de la ley de amnistía. El Supremo ha propuesto ahora consultar al Constitucional si el delito de desórdenes públicos es amnistiable o si hacerlo vulneraría la Constitución. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El argumento en esta ocasión del Supremo es que hacerlo puede suponer una falta contra el principio de igualdad ante la ley. El Supremo sí ve amnistiables los primeros casos de condenas por desórdenes o atentados contra la autoridad por esas protestas que se desataron en Cataluña tras la sentencia del Procés, pero tiene dudas de que la norma encaje en la Constitución. El alto tribunal desgrana toda una serie de argumentos en ese sentido y por eso promueve ante las partes elevar la consulta al Tribunal de Garantías. Dice que, entre otros, se vulnera el principio de igualdad al borrar los delitos que se hayan producido en manifestaciones por la independencia de Cataluña, pero no en otras, y también el principio de seguridad jurídica, porque se abre la puerta a amnistías por otros delitos a cambio de votos para poder gobernar, con la inseguridad jurídica que así se generaría y con los innegables efectos criminógenos que pudiera traer consigo. Pedro, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y una vez más, Joe Biden. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Que anoche en la cumbre de la OTAN quiso presentar al presidente con más coraje, al presidente de Ucrania, pero le llamó Vladimir Putin. Todos los ojos estaban puestos sobre él en esta especie de prueba que él y el partido han impuesto para demostrar su buena salud mental, pero a la vez que defendía su candidatura en una larga rueda de prensa, también confundía a su vicepresidenta Kamala Harris con su oponente Donald Trump. Rueda de prensa que siguió a la cumbre en la que la Organización Atlántica ha incrementado la presión sobre Rusia y China. Ambas respondieron ayer, especialmente Moscú, que ha amenazado a la OTAN por su intención de desplegar misiles de largo alcance en Alemania. Y la policía brasileña refuerza la sospecha de que el expresidente Bolsonaro espiaba ilegalmente a sus adversarios políticos. Están investigando si tuvo una red de espionaje ilegal con recursos del Estado para vigilar a sus adversarios. Y hasta ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Las derechas europeas se recolocan tras el frenazo a Le Pen en Francia y unas instituciones europeas que después de las elecciones del 9 de junio se pueden permitir huir de los ultras para la gobernanza. En este contexto, el PP español necesita marcar distancias con Vox, pero sin ser ellos, sin ser los populares, los que rompan, no sea que en el futuro necesiten a los de Abascal para llegar a la Moncloa. En cambio, Vox puede jugar a lo que jugó Meloni antes de ganar las elecciones en Italia, quedarse fuera de cualquier acuerdo con el resto de los partidos y erigirse así como la derecha auténtica, la no doblegada. A ella le salió bien. Veremos. En el otro campo, el verano despejará la duda sobre la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Si ocurre, será el acontecimiento político más relevante de este agotador ciclo electoral. Cataluña necesita un gobierno y España necesita que Cataluña se ponga en marcha. Con esta incertidumbre se despide esta columna sonora. Como decía Almudena Grandes, el verano es el tiempo de la felicidad. Apúrenlo, insistía, porque la felicidad también es una forma de resistir. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Gonzalo Velasco, Mariola Urrea y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.